En tu libro El proceso de Cristo, José Elías, encontramos cantidad de referencias constitucionales, jurisprudencias, artículos del Código de Procedimientos Penales. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué Cristo era tan molesto para la sociedad entonces? ¿Por qué había tanta prisa por juzgarlo? ¿Por qué había tanta precipitación para condenarle? El Sanedrín y los judíos eran muy sabios, es un pueblo de una sabiduría, de una inteligencia. Yo soy un admirador del pueblo judío, desde entonces y ahora. Pero en este proceso se ven cosas raras. Tú lo dijiste, se le juzga de noche, no se respetan ciertos procesos. Además, el Sanedrín casi nunca condena, hace todo lo posible por evitar la muerte de un condenado. Finalmente, quien va a autorizarlo y quien va a validar es la autoridad romana, porque Roma en ese momento rige los destinos de Judea. Pero mi pregunta es, ¿por qué hay tanta prisa por deshacerse de Cristo, desde una perspectiva ya no jurídica, política? El planteamiento, independientemente de cualquier criterio religioso, que hace Jesús de Nazaret al mundo que lo rodeaba, tiene por lo menos dos cuestiones muy graves. Es la primera ocasión que un líder religioso, que un promotor de alguna religión, desestatiza la religión. Es decir, su idea de separación del poder religioso respecto del poder político terrenal. El dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, resume en este sentido toda su doctrina. Una doctrina que viene a contraponerse todavía durante muchos siglos. Todavía en el mundo actual hay teocracias, es decir, el propio Vaticano es una teocracia. A desestatizar, hoy diríamos modernamente, a desincorporar la religión de las manos del Estado, o a quitarle el gobierno a los religiosos. Es decir, y esto molesta. Eso molesta. Porque fue terrible Jesús. Jesús claro. Denunciaba a los hipócritas y se lanzó contra los sacerdotes de manera incontenible. Raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, ponen pesadas cargas en la gente y ustedes no quieren llevar nada. Era muy duro con los sacerdotes, los corre del templo, a los vendedores que estaban bajo la protección de Caifás. Es un hombre muy duro y muy severo con la religión, con el establishment. Y lo segundo fue el tratar de establecer algo que 20 siglos después todavía no lo logra plenamente, una relación directa entre el creyente y su Dios, sin la intermediación indispensable e ineludible del templo, del sacerdote y de las iglesias. Es decir, de establecer una relación participativa directa entre el hombre que cree en un Dios y el Dios en el que cree. Ahora, ¿toda la gente que cuestiona el establishment se le debe eliminar a través de un proceso judicial? ¿Esa es la tendencia histórica por lo que tú has observado? Ha sucedido en muchas ocasiones, pero históricamente pocos desafíos tan grandes como el que plantea Jesús de Nazaret. Es decir, al mismo tiempo desafía al Estado, a la Iglesia, a los ricos, a un mundo hipócrita, siendo franco, a un mundo vetusto, siendo renovador, a un mundo falsario, siendo sincero. Y esto duele. Y esto duele a todos. Equivaldría, en este ejercicio que hacemos de acercar las cosas al entendimiento de nuestros días, equivaldría a que hoy un obnubilado se le ocurriera desafiar a todos los centros de poder, al gobierno, a los partidos políticos, a los congresos, a los medios de comunicación, a los medios de dinero. Lo que llama la atención es el proceso de Jesús. Porque si era así, pues digo, si yo soy el sumo sacerdote en una época de esa naturaleza, pues mando a apedrearlo y lo mando a cuchillar sin juicio alguno. Sí. Me está estorbando, mátenlo, clávenle ahí en la multitud, clávenle un puñal y una sica, que eran lo que tenían los sicarios de esa época, y con eso se acababa el problema. Sin embargo, lo llevan a los tribunales, piden permiso a Roma. Robert Grace, en la novela fantástica Rey Jesús, dice que el problema es que Jesús era de familia noble y que estaba cuestionando al establishment de allá, porque él decía, el rey debo ser yo, no Herodes, el sumo sacerdote debo ser yo, no Caifás.
Y eso preocupa a la gente y no lo pueden ajusticiar públicamente porque tiene un poder y tiene un punch importante. ¿Por qué el proceso? Sí, Jesús de Nazaret no era efectivamente un judío de quinta. Y él presume de ser descendiente de David de alguna manera. Era un aristócrata de cuna, era un rabí, es decir, un hombre de alta cultura y educación en su época, y era un líder, tenía seguidores. Pudo haber sido abandonado en los últimos días y en las últimas horas, pero no era un problema menor para la jerarquía judía. Era un problema, desde luego, mayor y urgente. Que exigía un proceso público. Público, pero urgente. Las prisas que tuvieron fueron insólitas. En un mundo en el que todo caminaba a otra velocidad que la nuestra. Jesús de Nazaret es sometido a un procesoide de 5 instancias que se sustancia en aproximadamente 12 horas. Algo inusitado. Es decir, a una velocidad insólita hoy en día, vamos, ni con los mejores instrumentos de la tecnología moderna, se pueden sustanciar hoy, ya quisiéramos, 5 instancias en 12 horas. Claro. Es decir, en 12 horas la justicia actual no nos dicta ni el auto de admisión en la oficialía de partes. El auto de admisión en México todavía se tarda 3 días. Claro. En la oficialía de partes. Claro. ¿Y por qué Jesús no se defiende? ¿Es No. arrogancia o es un sentido mesiánico? Porque Sócrates tampoco se defiende. Cuando le preguntan a Sócrates, ¿qué castigo se daría? Y dice, ¿qué castigo? Muy fácil, que me mantenga el erario público el resto de mi vida y que me traten muy bien. Y esto molesta mucho a los jueces que lo condenan ahora sí a muerte. No solo no se defiende, sino confiesa la acusación. ¿Eres tú el Hijo de Dios?, le pregunta en el Sanedrín. Tú lo has dicho. ¿Eres tú el Mesías? Yo lo soy. Ante Pilatos, yo te puedo defender. Defiéndete. Tú no puedes hacer nada, es la respuesta. Todo ya está decidido. Es decir, hay en el acusado la creencia absoluta de que ni judíos ni romanos pueden hacer nada frente a lo que ya ha decidido su Y a los padre. romanos ciertamente no les preocupaba Jesús. No a los romanos y tampoco, por ejemplo, a Herodes. Herodes, cuando recibe la comparecencia de Jesús, lo considera algo como un inimputable, como un locuaz inofensivo. Inexplicablemente no resuelve todo correctamente porque decreta su inocencia por lo que hoy llamamos inimputabilidad. Lo considera fuera de sus facultades, pero no decreta la libertad y lo reenvía. Pues ante José Elías, Pilato. podríamos estar hablando aquí 2 horas más de este interesantísimo tema, pero el tiempo se nos ha agotado. Sé que este libro va a ser presentado pronto en el INACIPE, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y que habrá un gran interés en la gente en cotejar jurisprudencia, normas constitucionales, códigos penales, códigos de procedimientos con lo que pasaba en esa época. No sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Derechos en Pugna.